escucharlo porque es necesario, ¿verdad? Que la gente necesita ser escuchada, pero hoy el tema es cómo oír la voz de Dios. Y vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 19, versículo 11. ¿Ya lo tenemos todos? Cuando lo tengan, digan amén. Amén. ¿Ya? ¿Todos juntos? Lo vamos a leer todos juntos y dijo el 11. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Hasta ahí. Bueno, hoy vamos a ver este tema, esta enseñanza breve, pero no tan breve, ¿verdad? Mi esposo dice que los jueves debemos de tardar arriba de 40 minutos para los que predican. Luego se han tardado 23 minutos. Bueno, les quiero contar una ilustración. Dice que cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación y de larga distancia. ¿Sí? ¿Alguien conoce los telégrafos? ¿Conoció los telégrafos? Sí. ¿Sí? Yo. ¿Nada más, la hermana? Bueno, Cuando la hermana Magos, ¿verdad? Me imagino que también. Yo me acuerdo que, no sé, tenía como unos 6, 7 años cuando un día, yo me acuerdo, ¿verdad? De esa escena que dijo mi papá. Acaba de llegar un telégrafo y acaba de fallecer, había fallecido la consuegra de mi papá, bueno, la mamá de mi cuñado el mayor, de mi hermana la mayor, el esposo de mi hermana. Entonces llegó un telégrafo y bueno, los que más o menos, ¿verdad? Sabíamos, los telégrafos eran frases pequeñitas, nada más lo necesario. Falleció fulano de tal, ¿no? Y bueno, ese era un método rápido de comunicación, porque las cartas tardaban más. Y bueno, dice que este joven solicitó trabajo como operador del código Morse. ¿Han escuchado? ¿Sí? Bueno, dice que en respuesta a un anuncio en el periódico y se fue a la dirección, entró a la oficina grande y ocupada y lleno de ruido, incluyendo el sonido del telégrafo. Y dice que él llegó al lugar, se metió y les daban un formato que tenían que llenar todos los solicitantes. Dice que él llegó, llenó el formato, se metió a la sala y dice que se sentó al lado de los otros 7 jóvenes que también estaban esperando a que los llamaran a la entrevista. Y entonces dice que ahí estaba el joven. Dice que unos minutos después el joven se paró y cruzó la puerta para llegar el cuarto que estaba delante, para llegar a la oficina, y se sentó y lo entrevistaron. Y todos los otros 7 jóvenes que estaban ahí sentados dijeron: ¿y por qué se pasó, no? Si nosotros estábamos primero. ¿Por qué él se fue ahí a meterse a la oficina si nadie lo llamó? Y estaban ahí así como que ya queriéndose arremangar, ¿no? Porque estaban enojados. Imagínense, ¿quién se ha enojado porque le saltan en la fila? Sí, que se Sí, ¿no? Pero este joven dice que cuando salió con el gerente y lo acompañó el gerente y le dice: jóvenes, no, les dijo: caballeros, pues ahora sí que suerte para la próxima, ¿no? El puesto ya está ocupado y ya
se pueden ir a descansar. Y todos dijeron, pero ¿cómo no? Si ni siquiera nos dieron la oportunidad de ser entrevistados. Y bueno, ahí el murmullo. Y el gerente dijo, mientras ustedes estaban ahí sentados, en clave Morse, el telégrafo se oyó diciendo, si entiendes este mensaje, el puesto es tuyo. Solamente una persona lo escuchó. Así que este joven que se quedó con el puesto, lo escuchó y lo entendió. Y él solamente atendió a la voz. Entonces, bueno, este versículo que acabamos de leer dice que Dios no estaba, en el 11 a la mitad dice que y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Bueno, muchas veces durante la vida, ¿verdad? Nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y el punto número 1 es saber distinguir su voz. Cuando nosotros vamos en el metro a las 7, 6 de la mañana, a las 8, ¿cómo está el metro? Los que han viajado en metro a esa hora es una locura, ¿verdad? Es un caos, toda la gente va deprisa, corriendo, y tú dices, ¿por qué corro, no? Porque todos corren. Y si tú vas al centro histórico, ahí donde venden tantas cosas, no sé, a mediodía, en temporada de diciembre, no sé si han ido, pero es la locura. El ruido, el barabara, ¿no? Y están vendiendo que te venden esto, que te venden el otro, que la comida, y escuchas ruidos, música, si no están gritando los vendedores ambulantes, están con sus bocinas, y es una verdadera locura escuchar a alguien que vaya contigo platicando, más si vas pasando por donde están todos esos sonidos, ¿no? El ruido de los carros, el ruido de los vendedores, el ruido de la gente, de tanta cosa, ¿verdad? Y bueno, ahí en medio de esa locura, yo creo que nadie se podría, a ver qué Dios dice, ¿no? Porque pues no es el lugar adecuado. Entonces, siempre nosotros debemos de buscar, yo sé que, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Porque nadie lo haría. Pero yo imagino que en medio de todo ese bullicio, sí hay gente cristiana que no le dio tiempo de leer en casa y a lo mejor se pone ahí a leer un ratito. Porque en el metro yo lo he visto que la gente va leyendo, aprovechando el tiempo, pero no sería el lugar adecuado porque hay muchas distracciones. Y hoy en día estamos viviendo un tiempo en donde hay muchas distracciones por donde quiera. Muchos pasatiempos, muchas cosas que nos distraen de lo importante, ¿no? De escuchar la voz de Dios. Los jóvenes son más propensos, digo los jóvenes porque, bueno, uno que ya está casado, uno ya no tiene que estar a ver con quién me casaré, ¿no? Por ejemplo, digo, no es que anden buscando y con quién se van a casar, pero digo, cuando nosotros estamos solteros, estamos pidiéndole a Dios dirección para ver pues quién va a ser la persona adecuada, aunque no querramos casarnos en ese momento, ¿no? Una de mis sobrinas siempre me dice, ay tía, no me urge. Y yo le digo, si no es por urgencia, mija, tienes que orar y pedirle a Dios para cuando llegue el momento sea el indicado. Entonces uno tiene que aprender, porque siempre le hemos llamado la atención, no te conviene, mira, no es cristiano, mira esto, mira el otro. Y ella, ay, ya no voy a tu casa porque me regañas. Y yo le digo, es que no es regaño, tú lo tomas como un regaño, pero más bien tú no sabes escuchar. Le digo, son consejos. Dice la palabra de Dios que el sabio recibe consejos. Yo le he dicho a mi sobrina, ¿no? Y bueno, hoy en día, así estamos viviendo una época en la que la gente corre para todos lados, regresa al trabajo, del trabajo y el quehacer y muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces no le ponemos importancia a esto de escuchar la voz de Dios.
Y yo quiero poner algunos ejemplos de algunas personas a través de la Biblia que no supieron escuchar la voz de Dios y escucharon la voz del enemigo, escucharon la voz del ser humano y se equivocaron. Y uno de ellos es alguien muy conocido y está en Génesis 3. Y vamos a leer el versículo 1. Génesis 3, 1. ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, dígame. Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho. Una cosa que el enemigo le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho. Dice: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, podemos ver a Eva cómo se puso. Yo me imagino a Eva hasta se sentó a platicar con el diablo. Sí, casi se echaron un café ahí los dos juntos y se puso a platicar con Eva, con la serpiente. Y entonces, así en la vida, muchas veces ponemos atención a lo que el enemigo nos está diciendo, pero no sabemos distinguir a veces la voz de Dios, porque a veces las emociones nos ganan y no sabemos y decimos: ¿será Dios o no será Dios? ¿No? Y bueno, vamos a ver otro caso del rey, uno de los reyes más malos que hubo en Israel. Y vamos a leer Reyes 21. Ay, no le puse así. ¿Primer libro o segundo libro? Creo que es el primer libro. 21, versículos 5 y 6. Por si no se sabe en esta historia, Jezabel, que era su esposa, era una mujer muy mandona, una mujer que traía mucho liderazgo, pero mal enfocado. Y dice el 5 y el 6, ¿ya lo tienen? Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, no vamos a leer todo porque nos tardaríamos mucho, pero en breve, Jezabel era una mujer mala, muy mala, como pocas mujeres ha conocido usted. A lo mejor por ahí ha de conocer una y dice: ay, no, yo sí conozco una. Pero esta mujer era capaz de matar, o sea, era una mujer muy mala. Mató a muchos hombres, mandaba a matar. Entonces, y su esposo, pues era su títere, ¿no? Porque le decía qué hacer y entonces dirigía mal la nación por culpa de esta mujer. Entonces, lo que aquí vemos es que acá escuchaba la voz de una mujer, escuchaba la voz. Este hombre no tenía a Dios en su vida, no tenía temor, se desvió totalmente del camino y eso lo llevó a la ruina, porque al no escuchar la voz de Dios, pues se termina casándose con una mujer que no es una mujer adecuada, ¿verdad? Una mujer que fuera la voluntad de Dios. Así que vamos a leer rápidamente. En Éxodo 3:14 podemos ver, bueno, ahí no lo vamos a leer, pero ahí podemos ver cómo Dios le habló a Moisés. O sea, Dios siempre ha hablado en el Antiguo Testamento, habló en el Nuevo Testamento, y podemos ver cómo Dios le habló a Elías, en donde leímos en Reyes,
Dios le habló a Elías y Elías escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios cuando le dijo Moisés, Moisés, ¿verdad? Todos nos sabemos esa historia en donde Dios le habló a través de la zarza. Y en el Nuevo Testamento, mucha gente dice que Dios ya no habla hoy en día. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios sigue hablando a través de la palabra de Dios. Y muchos hoy en día han escuchado la voz audible, ¿no? de Dios, aunque se ven pocos casos. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver, se sabe la historia de Pablo, cuando se sorprende. Ahí vamos a leerlo. Y está en Hechos 9. Y cuando lo encuentren, lo puede leer el que lo encuentre. Hechos 9, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es, podemos ver cómo Dios seguía hablando. Y bueno, ahí es la voz de Jesús, que Jesús le habló a Pablo y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Pero ellos supieron discernir, o bueno, escucharon la voz de Dios, porque mucha gente, aunque ha escuchado la voz de Dios, al llamado, al servicio, pues no quiere, o para que simplemente le entregue su corazón, y es gente dura, gente difícil, que simplemente no quiere nada. Entonces, Dios siempre ha hablado, y una de las cosas es saber obedecer su voz. La obediencia siempre nos va a traer bendición. Mucha gente dice, es que sí entiende el propósito de Dios para su vida, sí entiende la voz de Dios, pero le cuesta trabajo obedecer. Sí, muchas veces Dios siempre nos está diciendo: mira, es por aquí, pero nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad, ¿verdad? Y estamos ahí como los perritos, que usted lo amarra aquí y se quiere ir para allá. ¿Y a poco no? ¿Sí no ha conocido a alguien? Yo he conocido a muchos. No necesito ir a otro lado. En mi propia familia he visto cómo Dios llama a la gente, y la gente luego no quiere obedecer. Vamos a leer Proverbios 3, versículos 5 y 6. El que lo tenga lo puede leer, para que participe y no se duerma. Proverbios 3, versículo 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, puede leer en voz alta. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo Dios nos da consejos de poder escucharle, ¿verdad? De saber escuchar y de saber obedecer. Porque nosotros tenemos nuestra propia opinión. O sea, Dios quiere algo para nosotros, pero nosotros tenemos nuestra propia opinión, nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sueños, y no se los dejamos a Dios, y no tomamos en cuenta a Dios. Como que sacamos a Dios de la jugada muchas veces y decimos: sí, Señor, yo sé que tú quieres esto para mí, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y en busca de esas cosas que no nos convienen, pues nos perdemos, porque no sabemos escuchar y obedecer la voz de Dios. También tenemos la opinión de la gente que nos rodea, que va llenando nuestra mente, que nos dice: a ver, Leonardo, no, así no lo hagas, hazlo así. Y entonces muchas veces, cuando nosotros no sabemos discernir la voz de Dios y no sabemos obedecer, decimos: ah, pues sí, verdad, lo podría hacer así.
Y entonces nos vamos desviando. Como por ejemplo, cuando nos enfermamos, ¿verdad? Alguien nos dice, tómate esto, tómate el otro, y esto y el otro. Y muchas veces hay cosas que sí te funcionan y hay cosas que no te funcionan, ¿verdad? Y en la vida es igual, la gente nos da consejos, la gente nos da su opinión. Tengo una conocida que cuando quiere opinar o quiere darme un consejo me dice, yo lo haría así, y yo, pues no me digas, así como que, ay, no me gusta porque digo, bueno, pues tú, pero yo no soy tú, ¿no? Entonces, es muy feo de decirle, como ordenándole a una persona, podrías hacerlo así, ¿no? Y así, así. O sea, es un consejo y es diferente, ¿no? Dios siempre nos aconseja a través de la palabra para tomar decisiones. Todos en la vida hemos tomado decisiones. A veces son decisiones importantísimas y debemos saber escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, cuando nos vamos a mover de un trabajo, cuando vamos a, bueno, los chicos, ¿verdad? Cuando van a, qué carrera van a estudiar, pues viendo a futuro, ¿no? Todo eso. Debemos de pedirle a Dios dirección para poder, para que todo nos salga bien. Por ejemplo, cuando cambiamos de negocio, cuando nosotros estamos orando, mi esposo y yo, a ver qué vamos a hacer con nuestro negocio, si lo cambiamos o ahí nos quedamos, porque muchas veces así como que, ¿qué hacemos, no? Queremos cambiar, pero no sabemos qué vamos a hacer. Y para poder decidir bien necesitamos a veces pedirle a Dios dirección para no equivocarnos, porque todos en la vida nos hemos equivocado. ¿Alguien no se ha equivocado? Una y otra vez nos hemos equivocado, ¿verdad? A veces en cosas pequeñas, pero a veces en cosas que dicen, uy, la bebé, necesitaba hacerlo así, necesité buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo no oré? ¿Verdad? Muchas veces nos ha pasado, porque muchas veces no escuchamos la voz de la gente, pero no buscamos la opinión de Dios. Y bueno, yo creo que todos tenemos historias de cómo Dios nos ha guiado cuando hemos orado, de cómo escuchamos la otra vez a la hermana Galdi que nos contaba, no sé si estaban todos, pero ella nos decía que ella se iba a casar con una persona, ¿verdad? Que no era la indicada, y que se puso a orar y a ayunar, y Señor, dame la dirección, no sé cuánto tiempo le faltaba para la boda o algo así, y tuvo que pedirle dirección a Dios, y le tuvo que decir al muchacho, ¿sabes qué? Que no, por aquí no es contigo. Entonces nosotros siempre tenemos que llevar a los pies de Dios todos nuestros pensamientos y decirle, Señor, háblame. Unge mi oído, ayúdame a escuchar, ayúdame a tener un oído sensible a tu voz, porque muchas veces ya está aquí como que tapado y no escuchamos. Vamos a leer 2 Corintios 10:5, cuando lo tengan, lo puede leer. Fuerte. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 10:5. Ese versículo no nos deberíamos de saber de memoria. Lo he dejado de tarea en varias ocasiones. ¿Ya lo tiene? ¿Lo puede leer? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, así es, llevando todos nuestros pensamientos a los pies de Dios para no equivocarnos, orando y esperando, ¿verdad? Porque muchas veces queremos correr, queremos que Dios nos conteste rápido, y mientras escuchamos la voz de Dios debemos de callar también, porque muchas veces no sé si se ha topado con alguien que tú le estás contando algo y esa persona, ¡ay, sí!, no te deja ni hablar, ¿no? Porque ya te está queriendo contar, ¿no? Algo que veíamos hace 15 días era eso, ¿no? De saber escuchar a la gente, pero de saber escuchar la voz de Dios. Mi esposo daba un consejo hace algunas semanas
y alguien le contestó, sí, así como de ese tamañote, ¿no? Y yo así como que, uy, no, tenemos que aprender a escuchar y decir, sí, está bien, lo hago, ¿no? No dar mil explicaciones. Y muchas veces así somos con Dios, le ponemos excusas, le ponemos, sí, Señor, pero lo he hecho, pero mira, y esto y el otro, ¿no? Hace algunos años, bueno, tengo una amiga que hace algunos años yo le decía, no te vayas a casar, amiga, no te vayas a casar, porque este muchacho no busca a Dios, mira, viene cuando quiere y así, ¿no? Y mi amiga me decía, pero ya he orado, y le digo, ¿cuánto tiempo llevas orando? Dice, pues como 3 meses. Y yo pues me empecé a reír, ¿no? Porque yo llevaba años orando por mi esposo, y yo dije, en 3 meses quieres que Dios te resuelva la vida, ¿no? Y al final de cuentas ella no se casó con este muchacho, se casó con, ahora son pastores ahí por las 7, y no sé qué pasó, pero no se casó, y se metió al seminario, conoció ahora a su esposo, se casaron ya hace como 7, 8 años, pero cuando ella se quería casar fue hace como 16 o 17 años, porque yo ni siquiera me había casado. Pero ella ya se quería casar, así como que quería correr, ¿no? Con el primero que encontró, yo creo. Y no buscaba la voluntad de Dios. Entonces, en algunas cosas de la vida sí tenemos que pedirle mucha dirección a Dios para no equivocarnos. Porque, por ejemplo, en el caso de los muchachos que no están casados, híjole, pedirle mucho a Dios para ver con quién me voy a casar, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? Pedirle a Dios que nos hable, que nos dé sabiduría de cómo tomar decisiones, porque son decisiones, dicen que hay tres cosas, 3 sucesos en la vida del ser humano, pero muy, muy, muy importantes, pero en esas 3, solamente en una, puedes decidir la hora, el día y con quién. Y esos 3 sucesos es cuando tú naces. Bueno, ahorita ya hay cesáreas y se puede programar, pero no es siempre pasa así, ¿verdad? Hay veces que lo programan para tal día, pero el niño nace horas antes o un día antes. Entonces, esa es una de las cosas que tú como persona pues no decidiste a qué horas naciste, ni en dónde, ¿verdad? O cuando nos morimos. No podemos decidir, me voy a morir a los 90 años, en tal fecha y en tal lugar, y en tal condiciones, ¿no? O sea, no podemos decidir, pero cuando nos casamos, sí podemos decidir. En dónde, con quién, a qué hora, qué día, podemos poner fecha, podemos decidir qué se va a dar de comer, y todo eso, ¿no? Entonces, es bien importante pedirle a Dios la dirección. Como decía yo, una de las cosas que debemos de hacer es callar para poder escuchar bien la voz de Dios. Bueno, si hay quietud, si estamos callados, si hay quietud y tranquilidad, pues podemos tener un corazón más sensible a la voz de Dios. Podemos escuchar el susurro de Dios, la voz de Dios. Y podemos silenciar también las voces fuertes que hay a nuestro alrededor, porque si no silenciamos las voces que hay alrededor, podemos desviarnos y podemos desviar el curso de nuestra vida, o nos podemos confundir, o nos podemos llenar de ansiedad, de preocupación, porque mucha gente mientras espera está tronándose los dedos, ¿no? Está así como que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta, no? Yo creo que le ha pasado en alguna ocasión. Por ejemplo, las chicas cuando se metieron a la universidad, bueno, Liz que ya terminó, así como que ¿en dónde me quedé, no? Estaba esperando allí en la respuesta. O los que han hecho exámenes, ¿lo pasé o no lo pasé, no? Así como que esperando. Y en lo que esperamos debemos de estar tranquilos, orando y pidiéndole a Dios paz y tranquilidad. Tenemos otra amiguita, que ella decía, yo me quiero casar y quiero que mi novio llegue por infinitum. Así rápido, ¿no? Porque hace más de 15, 17 años infinitum era el más rápido. Entonces hoy ya hay otras compañías. Pero así ella decía que quería que llegara así. Y es que se casó grande. No sé si tenía como unos 35, 36
7 años cuando se casó, y entonces ella ya se quería casar porque decía, se me va el tren, no se me va. Pero algo que pasó es que se casó con un pastor y están pastoreando por aquí cerquita. Y yo decía, tranquila, Dios te va a dar al hombre indicado, Dios te va a dar a la persona, pero no te desesperes y no andes buscando porque te vas a equivocar. Espera que Dios te lo va a mandar. Y un día la invitaron a una reunión y fue, y era de puros muchachos y todo, ¿no? Y ahí conoció al que ahora es su esposo, hace 15 días los vimos y muy felices, ya 11 o 12, no, como 13 años de casados. Gracias a Dios porque supo esperar, ¿sí? Saber esperar es importante porque si no esperamos tranquilos, nos desesperamos y cometemos errores. Sí, hoy en día la gente está acostumbrada a que todo sea así, express, como la marucha, ¿no? Así como que meto la sopa y ya sale, ya lista para comer. Pero ¿qué pasa con el tiempo si comemos mucha marucha? Conocimos a una persona que lo tuvieron que operar del intestino porque había comido muy seguido. Y ahí, ¿han visto algún video, yo creo, por ahí? Que sale cómo están con las pinzas sacando toda la marucha porque no alcanza a digerir el estómago. Entonces, bueno, yo ya les puse muchos ejemplos de cómo la gente se ha equivocado. Tengo otra amiguita que se equivocó. Yo le decía, busca la voluntad de Dios y busca la voluntad de Dios, pero no me hizo caso. Se casó, el Señor, no conocían a Dios, se convirtieron y el Señor estaba separado. Y ella, necia, se casó y con el tiempo, pues el Señor regresó con su esposa, con la que había sido su esposa, nunca se divorció y a esta la dejó vestida y alborotada. ¿Por qué? Porque no esperó, no supo esperar. En otra ocasión escuché a una mujer decir, yo he orado mucho por mi esposo, Dios me lo dio. Y yo dije, ¿cómo Dios te lo dio, no? Si yo conocía al Señor, que yo lo vi con su esposa, con sus hijos, y de repente llega otro fulano, no, que es mi esposo. Y yo dije, eso no es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios te va a dar un marido que era de otra persona, no? O sea, entonces, no nos equivoquemos. A veces las emociones nos ganan. Y esta señora decía, Dios me dio al hombre indicado. Y dije, bueno, con el tiempo pues también se tuvo que separar porque no le funcionó. Así que vamos a seguir leyendo otros pasajes. Éxodo 33:11, alguien que lo lea. Liz. Y leo Salmo 37:4, Mariela, Salmo 69:13. Y Michelle, primera de Juan 5:14 y 15. Éxodo 33. 11. Y hablaba hermano Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así es, Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice. ¿Cómo dice Salmos 37:4? Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así es, si ponemos nuestros deseos, ¿verdad?, en las manos de Dios, Él va a darnos esa. ¿Cómo dice? Al final, Él concederá. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ajá. 69:13. ¿No? Ajá. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Así es. Bueno, Dios escucha, pero también debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Juan 5:14, 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si tenemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hayamos hecho. Así es, si es su voluntad, se va a hacer, ¿verdad? Que muchas veces pedimos cosas que no es la voluntad de Dios y nos aferramos. Algo que tenemos que hacer es no aferrarnos a lo que Dios no es su voluntad, porque muchas veces queremos algo y pues no es así, y entonces es importante, ¿no? ¿Con qué actitud estamos esperando? Es importante con qué actitud oímos la voz de Dios, porque muchas veces la actitud que tenemos no es una actitud correcta. Mientras esperamos, estamos como cuando esperas a alguien, ¿no? Y no llega, y estás con una actitud de haciendo muecas, o así como que desesperado, o así como que a ver a qué hora, ¿no? Y con Dios yo creo que no nos queda. Debemos de tener la mejor actitud, porque la palabra nos enseña que si es su voluntad, va a suceder, y en su tiempo, ¿verdad? Porque a veces queremos rápido y peladita la boca, ¿no? Y Dios no es así. A través de la palabra Él nos instruye, dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Entonces, cuando nosotros no sabemos distinguir por dónde, si leemos la palabra de Dios nos va a dar dirección. Nos va a decir por aquí sí, por aquí no. A través de la palabra aprendemos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Algunas cosas que debemos de hacer o que debemos practicar en nuestro largo o a veces corto espera, ¿no? Porque muchas veces puede ser rápido que Dios te da la respuesta, pero muchas veces puede tardar la respuesta de Dios. Y mientras esperamos podemos ayunar y pedirle la dirección a Dios, porque cuando nosotros ayunamos generamos un oído más sensible a la voz de Dios. Cuando ayunamos, pues Él da paz a nuestra vida, aumenta nuestra fe, y así no nos desesperamos de decir, ay, no va a suceder, ¿no? Porque Dios a través del ayuno, Él nos ayuda, a través de la oración, Él nos aumenta la fe, nos da esa paz, y si nosotros oramos, le pedimos a Dios la dirección, Él nos va a ayudar para que nuestra fe no decaiga. Y la otra es profundizar, estudiar la palabra de Dios, porque también nos crea sensibilidad a nuestro oído y meditar en ella. Entonces muchas veces esperamos, sabemos que a veces no es la voluntad de Dios y estamos esperando, pero ni siquiera oramos, ni siquiera buscamos a Dios, ni siquiera ayunamos. Entonces estamos esperando nada más, pero en lo que esperamos hay que aprovechar el tiempo, ¿sí? Bueno, cuando es la voz de Dios hay algunas cosas que nos ayudan. Por ejemplo, nos anima, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos da paz, nos da la dirección y no nos trae vergüenza. Cuando no es la voluntad de Dios, trae vergüenza a nuestra vida. Escuchaba yo a una señora, he escuchado a muchas que dicen, ya no quiero estar con mi marido, porque es enojón, porque es el otro, porque es el otro. Y empiezan a poner pretextos, ¿no? Yo hace tiempo platicaba con una señora que decía eso, y entonces yo le dije, pues, ¿tu marido te ha sido infiel? No. ¿Tu marido te pega o te maltrata? No, bueno, se enoja nada más, pero yo no quiero estar con él por eso. ¿Y te da gasto? Sí me da gasto. Y, no, hombre, le daba muy bien de gasto su esposo, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuál es el problema? Es que ya no lo quiero, es que ya no me siento a gusto aquí, es que ya no quiero estar con él. Entonces, ahí las emociones muchas veces pues mueven a la gente, ¿no? De decir, ya no quiero estar nada más porque su chicharrón es truena, ¿no? Yo ya no quiero estar ahí porque ya no se le da la gana, pero la voluntad de Dios es que el matrimonio permanezcan juntos. A menos que le pegue y se la suene y es infiel, entonces sí, la Biblia dice que no tenemos por qué estar en servidumbre, ¿verdad? Pero mientras un esposo cumpla, el hombre es ese trabajador, pues enojones, todos tenemos nuestro carácter. Alguien que no es enojón. Mariela dice yo soy
tranquila, dice Mariela. Bueno, todos yo creo que nos enojamos. Algunos más rápido y otros más lentos. Algunos nos lo vamos llenando en la bolsita, ya cuando se llena entonces explotamos. Pero todos tenemos nuestro carácter. Entonces, en el caso del matrimonio, la gente dice, ay, ya no quiero. Y a veces es gente que se congrega. Es gente que por lo menos el domingo está. Y de repente, cuando ya sucedió, ¿no? Que ya se fue, que ya se divorció, me decía una de mis sobrinas, ay, tía, se divorció mi amiga fulana de tal. ¿Por qué? Pues porque se peleaban mucho. Pero eso tiene solución. No fueron a consejería, no buscaron la dirección de Dios, no escucharon la voz de Dios, porque a través de la palabra, pues Dios habla. ¿Cuál es su voluntad? Nada más que hay gente tan necia que no quiere, ¿no? Entonces, por las emociones, muchas veces la gente no quiere obedecer, quiere hacerle caso a sus emociones. Y muchas veces no sabemos distinguir la voz de Dios porque a veces nos confundimos con la voz del enemigo. Pero el enemigo es también, ¿cómo les digo? Como que imita la voz de Dios. ¿Sí? A veces es como los billetes falsos, ¿no? Pareciera que fuera verdad, pero no es de verdad, es falso. O los tenis, por ejemplo, que son clones, ¿no? Yo no sé distinguir muy rápido un tenis que no, digo, mis sobrinos venden tenis. Algunos venden clonados y otros originales, y yo lo veo y digo, ¿cuál es el de verdad? ¿No? O sea, se complica, y en la voz de Dios a veces nos llega a pasar. Entonces, cuando lleguemos a tomar o queremos tomar una decisión que es importante, bueno, todos los días, ¿verdad? Necesitamos pedir a Dios, Señor, ayúdame, dame dirección, porque yo me puedo equivocar, pero hay cosas más importantes. Como ya habíamos dicho, ¿no? Cuando decidimos algo para nuestro futuro, y entonces debemos analizar a la luz de la palabra si es la voluntad de Dios o no, porque a lo mejor tú estás escuchando y el enemigo te engañó, pero a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere, no? ¿Cuál es su voluntad? ¿Sí? Mientras esté dentro de la voluntad de Dios, pues eso va a ser lo correcto. Así que es importante y necesario discernir la voz de Dios, porque muchas veces por las emociones nos podemos ahora sí que ir por otro lado, y nos cuesta escuchar la voz de Dios, pero debemos pedirle cada día, Señor, ayúdame, dame la dirección correcta. Como jóvenes muchos se pueden equivocar, pero hasta en lo más pequeño pídanle a Dios dirección. Ese es el consejo. Pídanle a Dios dirección, porque son cosas que les van a ir ayudando. Si le piden a Dios dirección en las cosas pequeñas, en las más grandes se les va a hacer más fácil pedir dirección. No hagan berrinche, sino díganle, Señor, acepto tu voluntad, aunque les duela, aunque les duela muchas veces. Bueno, mi esposo está aquí y él conoce mi historia, lo que no fue su año, que no le haga daño. Pero cuando yo tenía 19 años, tenía un novio que yo decía, no, pues no voy a encontrar otro como él, ¿no? Porque sabía tocar, predicaba, y entonces tú dices, pues por aquí es el correcto. Es el correcto porque no estaba, como quien dice, en yugo desigual. No era una persona que no se congregara. Era una persona que sacaba los eventos adelante. Si llegaba un extranjero, él traducía, y entonces yo decía, por aquí es, ¿no? Pero a mí, yo, bueno, siempre analizando, veía cómo las muchachas se le juntaban, y yo decía, ay, no, yo no quiero sufrir. No, porque así como abejas, ¿no? Yo decía, no, por ahí no, mejor no. Porque eso me iba a lastimar con el tiempo. A lo mejor en ese momento no, pero con el tiempo sí. Entonces, siempre dije, no, Señor, tengo que sacrificar, aunque me duela, pero pues con el tiempo yo sé que ibas a tener un corazón sano. Así que, jóvenes, les pido que busquen la voluntad de Dios. Es lo mejor que pueden hacer. Que Dios les bendiga. Amén.